Gracias, hermanos, gracias a Dios por este hermoso día, ¿verdad? Que tuvieron ustedes a bien el venir a este lugar, invertir un poco de tiempo, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas. Esperemos que esta no sea la primera ni la última vez que vengan, que sea de bendición para sus vidas y que la siguiente ocasión, ¿verdad? Que vengan, pues puedan traer un amigo, a un familiar, a una persona, ¿verdad? Nueva que también pueda escuchar el mensaje, el amor de Dios. Y bueno, permítanme presentarme ahora sí. Mi nombre es Omar Nieva Román, pertenezco a la Iglesia Bautista Misionera en la Arenal, en la Colonia Arenal, en la Ciudad de México. El hermano, ¿verdad? El pastor es el pastor de la iglesia, Germán Álvarez Martínez, y quien dirigió el culto, ¿verdad? Y los cantos. Y bueno, hermanos, quiero empezar con este mensaje. Quiero que abran sus Biblias, por favor, hermanos, en primera carta de Juan 4:8. Primera carta de Juan 4:8. Es un pasaje muy, muy conocido. Muchos no lo sabemos de memoria. Primera carta de Juan, verso 8, capítulo 4. Primera de Juan 4:8. El título, hermanos, amigos que nos acompañan, es un mensaje, un título muy, muy sencillito, que es Dios es amor. ¿Quién sabe que Dios es amor? ¿Verdad? Dios es amor. Dios, su naturaleza, su carácter, su esencia es el amor. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos esa necesidad de amar y también de ser amados. Dicen algunos que han estudiado las necesidades del ser humano, que las necesidades básicas del ser humano pues es dormir, es comer, es hidratarse, ¿verdad? Es descansar. Si no cubrimos esa necesidad, nuestra salud puede deteriorarse. Y eso es en lo físico, pero en lo espiritual, una de las primeras necesidades que Dios le dio al ser humano, que Dios capacitó y dotó al ser humano, es el amar y también el ser amado. El título de la predicación, amigos, hermanos, se llama Dios es amor. Ya estamos ahí en primera de Juan 4:8. Dice así la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no puede dar amor a otra persona. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Vamos a ver una definición sencilla según el diccionario, lo que es el amor. El amor dice el diccionario, que es un sentimiento intenso del ser humano que necesita y que busca encontrarse y unirse a otro ser. Eso es lo que el diccionario dice, que es una necesidad intensa, que el ser humano lo necesita y quieren complementarse y unirse a otro ser. Pero, hermanos, a la luz de la Biblia, según lo que acabamos de leer en 1 Juan 4:8, dice que una persona no puede amar, no puede dar amor, no puede transmitir ese afecto si no conoce a Dios, ¿verdad? A la luz de la Biblia, el ser humano es incapaz de amar a otros por sí mismo, por el egoísmo, el egocentrismo, ¿verdad?, que hay en el hombre. El hombre busca la satisfacción personal. El ser humano busca únicamente el yo. Él piensa nada más en él, es egocéntrico. Y verdad, amigos, hermanos, el hombre busca su propio beneficio y la satisfacción personal. Piensa que ama a alguien cuando encuentra a una persona y por momentos felices dice: ya encontré mi media naranja, ya encontré a la persona adecuada a mi vida. Pero a la medida que va conociendo y va tratando a esa persona, ya sea hombre o mujer, ¿verdad?, se da cuenta que es igual que él, que tiene errores, que tiene fallas, y entonces se decepciona, se desilusiona. Terminan y empieza a buscar, ¿verdad?, a tener otra búsqueda en otra persona, buscando complementarse, ¿verdad?, para poder amar
y ser amados. Hermanos, amigos, el hombre necesita tener un contacto, un encuentro con Dios desde su interior, con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera, ¿verdad?, el Espíritu Santo y un encuentro con la persona de Jesucristo puedan desde su interior ser cambiados, ser transformados y amar verdaderamente a Dios y a sus semejantes. Como primer punto, amigos, hermanos, vamos a decir que amar no es un sentimiento, sino es una decisión. Dios nos ha capacitado con emociones, con intelecto, ¿verdad?, con voluntad, para poder decidir, para poder sentir, para poder amar también. Según lo que leímos en 1 de Juan 4:8, amigos, hermanos, el que no ama, dice este pasaje, el que no ama no conoce a Dios. Y aquella persona que no ama es una persona que no perdona. Aquella persona que no ama es una persona que guarda rencor en su corazón. Es una persona que tiene odio en su vida, en sus pensamientos. Busca la manera de vengarse o de pagar con la misma moneda. Aquel, ¿verdad?, que no ha nacido de nuevo, es aquella persona que no ha conocido a Dios, que no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Es una persona que no ha sido regenerada por el perdón, por la gracia de Dios. Por eso no puede amar, porque no conoce a Dios, porque únicamente se basa en él mismo, en su sentir, en su egoísmo. El amor genuino proviene de la experiencia real, de una experiencia personal con Dios. Esa persona, cuando tiene un encuentro con Jesús, es convertida por oír la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, no por ver, sino por el oír la palabra de Dios. Y a través de la conciencia de su pecado, ¿verdad?, él puede tomar una decisión, o ella puede tomar una decisión de arrepentirse de su maldad, de tener fe en Jesús, quien ha perdonado todas sus maldades, y de esa manera, ¿verdad?, podemos comprender a los demás. Podemos decir, sí, Dios me ha perdonado a mí muchas cosas, entonces yo puedo amar a mi semejante, porque lo comprendo que es igual que como yo, que falto y que peco y que me equivoco. Siempre amamos, amigos, hermanos, siempre amamos, siempre tratamos bien a quien nos aman. Mostramos afecto a quienes nos tratan pues con amabilidad, a quienes nos caen bien, pero a los que nos han lastimado, a los que nos han herido, ¿qué pasa con esas personas? Tratamos de evitarlos, tratamos de darles la vuelta en los mejores casos. Y si es posible, por nuestra naturaleza de maldad, sin conocer a Dios, muchas veces también quisiéramos pagarle con la misma moneda, quisiéramos desquitarnos, quisiéramos vengarnos de esa persona. En ese sentimiento no está Dios. No está Dios en ese actuar. No se encuentra Dios en ese pensamiento de esa persona. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, no ha sido revestido de la persona de Jesucristo. Entonces, amigos, hermanos, podemos decir que amor no es un sentimiento. Yo voy a amar nada más al que me cae bien, al que me compra, al que me cuida, pero al que me hace cara, al que me ofende, a ese no lo voy a amar. No, eso es un sentimiento. A ti sí y a ti no. No, amar es una decisión. Amar es tener el encuentro, encontrarnos a nosotros mismos como que también hemos pecado, que también hemos fallado delante de Dios, que también hemos ofendido y que también hemos herido a otras personas,
Y entonces de esa manera, ¿verdad? Con esa conciencia podemos tener esa decisión de amar. Pero primero tenemos que conocer a Dios por el oír la palabra de Dios. El amor es una decisión de aceptar a los demás tal y como son. Vamos a buscar Juan 1:1, el Evangelio de Juan 1:1. También es un pasaje muy, muy conocido. Juan 1:1. ¿Sí lo tenemos ahí? Dice así la palabra de Dios, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, allá en el pasado, ¿verdad? Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verbo, amigos hermanos, es la acción de un enunciado, de una oración, ¿verdad? Juanito cantó en el recreo. ¿Cuál es el verbo? La acción. Cantó, ¿verdad? Esa es la acción. Dice este pasaje que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verbo, amigos hermanos, es la acción de la oración, y en este caso el verbo es la expresión de Dios para con nosotros los seres humanos, para demostrar su amor para el mundo entero, no para unos cuantos. Tú si eres esforzado, bueno, a ti te voy a amar. Tú no te esforzaste nada a amar, pues olvídalo, no tienes remedio. No, Dios mostró su amor, Dios demostró su afecto. No solamente lo dijo con palabras, sino que lo demostró enviando a su Hijo Jesucristo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a unos cuantos. No, de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo está lleno de perversidad, el mundo está lleno de pecado. Así como tú y yo una vez estuvimos cubiertos y deformados por el pecado, pero al encontrarnos con Jesucristo, Dios nos limpia. Dios quiere hacer lo mismo contigo hoy. Que tú creas, que tú entregues tu vida para que seas una nueva criatura, y de esa manera tú puedas percibir el amor de Dios y también transmitirlo a tus semejantes. El amor de Dios es tan grande que no hace acepción de personas. Él decidió amar al mundo. Él decidió amarte a ti. Tú no hiciste que hacer nada. Yo no tuve que hacer nada para que Dios me aceptara. Cubierto, lleno de pecados y de errores, aún así Jesucristo pagó mis pecados, mis deudas, mis faltas, y las tuyas también, y las de todo el mundo, para acercarnos a Él, para amarnos por amor. Dice, porque de tal manera, vamos a buscarlo por favor, Juan 3:16, estamos ahí en Juan 1, una o dos páginas adelante, vamos a leer Juan 3:16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que toda persona que en Él, en Jesucristo, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es un amor tan grande, tan inmenso, que nosotros no somos capaces de amar de esa manera, pero Dios sí. Y Dios quiere que tú disfrutes un amor perfecto, un amor santo de Él, que tú lo recibas y que también tú seas ese conducto para amar y bendecir a otras personas. Punto número 2. Dios manda a amarnos unos a otros. Dios nos manda a amarnos, ¿verdad? Así como Él nos amó, Él también pide de ti que ames a los demás. Dios no nos pide algo
sin que antes Él haya puesto el ejemplo. Dios no te pide nada sin antes Él mostrarlo cómo se hace o por qué. Y Él lo hizo. Vamos a ver algunos ejemplos antes de, solamente como ejemplos, vamos a buscar Primera de Pedro 1:16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Si alguien no tiene Biblia, por favor compártala con alguien que no tiene. Si alguien tiene Biblia, mejor dicho, compártala con el que no tiene. Primera de Pedro 1:16. ¿Quién lo tiene, por favor, fuerte y claro? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Escrito está, gracias. Dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Verdad? Es un ejemplo que Dios nos pone aquí en la Biblia. ¿Quién sabe que Dios es santo? En Él no hay pecado, en Él no hay maldad, Él no tiene comunión con las tinieblas. Él es santo, Él está apartado del pecado. Y Él es santo. Y Él quiere que tú también seas santo, porque Él es santo. Que tú vayas dejando poco a poco o de tajo, ¿verdad? Si tienes el carácter, la voluntad, la decisión de agradar a Dios, que tú seas santo. ¿Qué significa santo? Apartado, ¿verdad? Apartado para un servicio en este caso, un servicio a Dios. Dios te dice, sed santo porque yo soy santo. Vamos a buscar otro ejemplo. Primera de Juan 3:3. Más adelantito hay unas páginas. Primera de Juan 3:3. Quien lo tiene, por favor, fuerte y claro. Dice así, y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Ve Juan 3:3? Sí. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Gracias. Se purifica a sí mismo porque Él es puro. Dios pide de ti pureza. Que vayas dejando, que yo también vaya dejando los patrones, las costumbres, la manera de vivir que no agrada a Dios, porque Dios es puro. Él con su amor te ama y quiere que seas santo y que seas puro, porque Él es puro. Vamos a buscar otro ejemplo en Mateo 5:8. Evangelio de Mateo 5:48. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias. Dice Jesús, sean perfectos. ¿Alguien en el mundo es perfecto? No. Solamente Dios es perfecto. Cuando la Biblia habla de perfección, es que seamos maduros, que vayamos creciendo en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de Dios, para tomar mejores decisiones correctas, agradables a Dios, y de esa manera ir perfeccionando nuestra vida, que seamos maduros, ¿verdad? Dice este pasaje, sean perfectos como yo soy perfecto, ¿verdad? Yo soy de las personas que me gusta rayar la Biblia, subrayarla, porque hay una palabra y de ahí, ¿verdad?, le pongo ahí lo que significa. Si usted es de esos también, póngale ahí perfecto, maduro. Vamos a buscar otro ejemplo más en Mateo 11:29. Mateo 11:29. Quien lo tiene, por favor, fuerte y claro. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias. Llevad mi yugo sobre ustedes, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice Jesús. Aprendan de mí. Él puso el ejemplo. Dice que soy manso y humilde de corazón. Y tiene una consecuencia si eres manso y humilde. Vas a encontrar algo muy valioso. ¿Qué dice? Paz. Paz para tu alma. Muchas veces estamos tocando puertas en lugares, en personas, estamos buscando la paz, estamos buscando tranquilidad, estamos buscando una satisfacción en el alma y no la encontramos en lugares, en puertas equivocadas en el mundo.
Pero Dios, a través de su palabra, hoy te dice: sé manso, sé humilde de corazón, y entonces encontrarás eso que estás buscando, la paz para tu alma. La palabra manso significa ser de un carácter controlado. Y me gusta mucho decir ese ejemplo cuando anteriormente en los circos había animalitos, había leones, había tigres, había animales feroces, salvajes. Pero el domador con una varita, ¿verdad?, llevó tiempo para poder domar, para poder adiestrar a ese animalito salvaje. Entonces, ese animalito, al ser adiestrado, él tiene un carácter controlado. Podemos decir: ay, mira, es mansito, no hace nada. No, ser manso no significa ser: ay, no hace nada, mira, le haces así, no te hace nada. No, manso significa que tienes un carácter, sí, pero es un carácter dominado, un carácter controlado. Y otro ejemplo, ¿verdad?, que Dios te dice hoy, esta tarde, que tú también seas como Él. Dios no nos pide algo sin que antes Él no nos ponga el ejemplo. Continuamos. Dios nos manda a amarnos unos a otros. Vamos a buscar Romanos 12:10. Por favor, más adelante. Lucas, Juan, Hechos, y luego sigue Romanos 12:10. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer fuerte y claro. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Gracias. Dice este pasaje: ámense unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose, ¿verdad?, los unos a los otros, los de la fe. Ámense. Ámense de verdad, genuinamente, no de palabras. Ay, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y ya me volteo y ya le hago cara. No. Un amor genuino, como el que tú has recibido de parte de Dios. El amor que Dios te ha dado no es un amor hipócrita, no es un amor momentáneo, no es un amor que lo puedes perder. No. El amor de Dios es perfecto, es santo y es puro. Dios nos manda a amarnos porque Él nos ha amado primero. Tercer punto y último para terminar. Amigo, hermano, persona que hoy nos acompañan, ¿qué vas a hacer con el amor que Dios te ofrece hoy? ¿Qué vas a hacer? La Biblia se escribió hace más de 2000 años. Toda la Biblia, ya completa, se escribió, se terminó hace más de 2000 años. El amor de Dios no es algo que se quedó plasmado en el pasado o en unas hojas de un libro, no. No es una historia de amor conmovedora. No es una historia, es la historia de amor más real y más genuina que ha existido sobre la faz de este mundo. Amigo, hermano, dice la palabra de Dios que nosotros estamos perdidos sin Dios. Vamos a buscar Lucas 19:10, por favor. Lucas 19:10. Para terminar, vamos a retroceder unas cuantas páginas, hojas. Lucas 19:10. Si alguien lo tiene, por favor, fuerte y claro. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y vino a salvar lo que sabía, lo que está perdido. Amigo, si te pregunto esta noche, si hoy vinieran a buscar tu alma, si esta noche murieras, ¿a dónde iría tu alma? ¿Cuál es el destino de tu alma si murieras esta noche? Si es que no has recibido a Jesús como tu Salvador. Muchas personas dicen: no sé, no estoy seguro.
Otras personas, pues, quién sabe, solamente Dios sabe. Cuando tenemos esa respuesta, estamos perdidos. No tenemos una orientación, no tenemos un rumbo, no tenemos una esperanza, sino que estamos extraviados. No sé, solamente Dios sabe. No, Dios nos ha dejado la Biblia para poder tener la luz suficiente para encontrar el camino a la salvación, que es a través de Jesucristo. Pero este pasaje nos dice que Jesús vino a buscar y vino a salvar, a rescatar de una condenación eterna en el lago de fuego. El amor no se trata meramente de uno de los atributos de Dios, sino que el amor es la misma esencia y la naturaleza de su ser. Amigo, hermanos, por último vamos a buscar Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer fuerte y claro. He aquí, yo estoy a la puerta y llamamos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias. Dice, he aquí, está hablando el Señor Jesucristo. Dice, yo estoy a la puerta. Él está afuera. Y toco. Y llamo. Dice Jesús, si alguno oye mi voz, esta es la voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Dice Jesús, yo estoy a la puerta, estoy afuera. Pero si alguno me oye, si alguno alcanza a escuchar lo que estoy diciendo en este mensaje de amor, quiero amarte, quiero perdonarte para rescatarte de una condenación eterna. Dice, si alguno alcanza a escuchar ese mensaje y abre la puerta de su ser, dice Jesús, yo voy a entrar a esa persona. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta parte de cenaré con él y él conmigo, quiero poner un ejemplo, que si hoy, ¿verdad?, les digo, vamos a mi casa, yo vivo a unas calles aquí, tomamos un café, platicamos y decimos, ok, vamos. Entonces vamos a la casa, toman asiento, les preparo un cafecito, unas galletas y empezamos a platicar, empezamos a convivir y en esa plática nos estamos conociendo un poquito más. ¿Y a qué se dedica? Pues yo me dedico a esto. ¿Cuántos hijos tiene? Pues fíjense que yo también tengo unos hijos, tengo 2 hijas, y empezamos a conocernos más, a relacionarnos más. Este pasaje dice Jesús, si tú abres la puerta, yo voy a entrar a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Es decir, vamos a conocernos más, vamos a relacionarnos más, vamos a fusionarnos más a través de oír, de conocer y practicar la palabra de Dios. Amigo, ¿qué vas a hacer con el amor que Dios te ha ofrecido hoy? ¿Qué vas a hacer con el amor que durante muchos años Dios te ha estado siguiendo? Estoy seguro que en otras ocasiones has escuchado un mensaje similar a este. Quizás lo has pospuesto, quizás lo has dejado para después. Hoy el Señor te dice, te amo, quiero perdonar tus pecados, quiero que estés conmigo, no quiero que vayas al infierno, al lago de fuego, yo quiero que tú pases una eternidad conmigo, pero es únicamente voluntario. El amor no es un sentimiento, es una decisión. ¿Qué vas a hacer con el amor que Dios te ofrece hoy? Dios te bendiga. Amén.